La vida en el hospital de Valencia era un torbellino de emociones y responsabilidades. Cada día, las luces brillantes del quirófano reflejaban mi dedicación como cirujana. A mis 45 años, había llegado a ser una de las figuras más respetadas en el equipo médico. Sin embargo, detrás de esa fachada profesional, se escondía un vacío que me consumía lentamente. Mi matrimonio con Javier había caído en una rutina monótona, donde las conversaciones se limitaban a la logística diaria y los compromisos familiares. Las noches solitarias se llenaban de silencios incómodos y miradas perdidas. El nuevo colega Alejandro llegó al hospital en medio de un ambiente tenso. Su entusiasmo por la medicina era contagioso y su habilidad quirúrgica, admirable. Desde el primer día, noté cómo sus ojos brillaban al observar mis intervenciones. A menudo me elogiaba por mi técnica y dedicación. Sus palabras resonaban en mí como un eco que hacía tiempo no escuchaba. En cada encuentro casual en los pasillos del hospital, sentía una conexión inesperada que me hacía cuestionar mis decisiones pasadas. Una tarde, mientras revisábamos algunos casos complicados en la sala de descanso, Alejandro comentó: «Admiro tu enfoque hacia los pacientes. Es inspirador ver a alguien tan comprometido». Su voz era suave y sincera, y esas palabras me hicieron sentir valorada de una manera que había olvidado. La admiración que sentía por su trabajo comenzó a transformarse en algo más profundo. Cada encuentro se volvía más significativo, cada conversación revelaba una chispa encendida entre nosotros. A medida que los días pasaban, la insatisfacción en mi matrimonio se hacía más evidente. Javier parecía ausente, atrapado en su mundo laboral y social. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y la ciudad se llenaba de luces y colores vibrantes. Sin embargo, yo solo veía sombras en mi vida personal. La paella que solíamos disfrutar juntos ahora solo era un recuerdo lejano de tiempos más felices. Un día, mientras caminaba por el parque junto al Turia después del trabajo, reflexioné sobre mi situación actual. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras observaba a las familias disfrutar del aire fresco. Sus risas contrastaban con mi creciente melancolía. ¿Qué había pasado con mis sueños? ¿Por qué había permitido que el tiempo borrara las conexiones importantes? En ese instante comprendí que necesitaba algo más que un simple reconocimiento profesional, anhelaba una conexión emocional auténtica. Fue entonces cuando me encontré nuevamente con Alejandro en el hospital. Estábamos ambos esperando resultados de unos análisis cuando nuestras miradas se cruzaron por un momento prolongado. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de comprensión y complicidad que me hizo sentir viva nuevamente. Sin pensarlo dos veces, le pregunté si quería tomar un café después del turno. El aroma del café recién hecho llenó la pequeña cafetería local donde nos encontramos al día siguiente. Hablamos sobre nuestros intereses médicos y descubrí que compartíamos muchas pasiones: la investigación médica, el deseo de mejorar vidas y nuestra frustración por el sistema sanitario actual. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más, cada risa compartida desdibujaba los límites profesionales establecidos. Sin embargo, había una sombra constante acechando nuestra relación incipiente, la preocupación por lo que significaría para ambos si esto llegara a salir a la luz. La idea de ser descubiertos generaba un nudo en mi estómago. No solo arriesgábamos nuestras carreras, sino también nuestras vidas personales ya complicadas. Un día después del trabajo nos encontramos nuevamente para repasar algunos casos críticos en su oficina temporal dentro del hospital. El ambiente era tenso pero cargado de energía palpable entre nosotros, cada gesto era deliberado y cada palabra tenía peso. Mientras discutíamos sobre un paciente complicado, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa llena de documentos médicos. Esa chispa encendida se convirtió rápidamente en una llama incontrolable cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente. No pude resistirlo más y lo besé impulsivamente antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Fue un instante fugaz pero electrizante. El mundo exterior desapareció mientras todo lo demás se desvanecía ante esa conexión intensa e inesperada. Al separarnos rápidamente tras ese beso robado, sentí como mi corazón latía desbocado ante la incertidumbre del momento. ¿Qué significaría esto para mí? Para él.
Las preguntas giraban sin cesar mientras tratábamos de recuperar la compostura profesional frente al caos emocional recién desatado. Mientras salíamos del hospital esa noche bajo las luces titilantes del atardecer valenciano, comprendí que este encuentro casual había cambiado todo para mí. Ya no podía ignorar lo que sentía ni permitir que el miedo dictara mis decisiones futuras. Al llegar a casa esa noche encontré a Javier esperando con una cena sencilla pero cálida sobre la mesa, paella hecha con cariño aunque sin pasión visible entre nosotros. Me sonrió como si todo estuviera bien entre nosotros, sin embargo, sabía que algo dentro mío había cambiado irrevocablemente tras ese beso con Alejandro. La vida continuaría su curso normal al día siguiente en el hospital, sin embargo, yo estaba atrapada entre dos mundos, uno seguro pero insatisfactorio junto a mi esposo y otro lleno de incertidumbre pero vibrante junto a un colega admirado por todos. La decisión inevitable comenzaba a gestarse dentro mí mientras contemplaba lo desconocido ante mí. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por seguir ese impulso inesperado? El día siguiente en el hospital transcurrió con la misma rutina de siempre. El sonido de los monitores, el murmullo de las enfermeras y el aroma del desinfectante llenaban el aire. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con Alejandro, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Era un juego peligroso, y lo sabía. Cada sonrisa suya era un recordatorio de lo que había comenzado entre nosotros. A media mañana, decidí tomar un café en la cafetería del hospital para despejarme. Mientras esperaba mi pedido, vi a Alejandro entrar. Su presencia iluminó el lugar, y mi corazón se aceleró. Se acercó a mí con esa familiaridad que comenzaba a sentir como un refugio. «Hola», dijo mientras se servía un café. «¿Cómo va todo?» «Lo mismo de siempre», respondí, tratando de mantener la compostura. «Cirugías y más cirugías». «¿Y tú? ¿Cómo te sientes después de nuestro encuentro?», preguntó, sus ojos fijos en los míos. En ese instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. La cafetería se convirtió en un espacio solo para nosotros dos. La tensión era palpable y peligrosa, como si estuviéramos al borde de una decisión irrevocable. «Es complicado», murmuré sintiendo como las palabras luchaban por salir. «No debería haber pasado». Él sonrió levemente como si entendiera la lucha interna que enfrentaba. «A veces lo inesperado nos lleva a lugares donde nunca pensamos estar», dijo con suavidad. Las palabras resonaron en mi mente mientras tomaba un sorbo de café. La conversación fluyó sin esfuerzo entre nosotros, compartiendo anécdotas sobre nuestros primeros años en la medicina y los desafíos que habíamos enfrentado. Descubrí que ambos teníamos una pasión por la cirugía reconstructiva. Era fascinante encontrar esa conexión en medio del caos del hospital. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de una punzada de culpa. Recordé a Javier y su sonrisa esperanzadora al llegar a casa esa noche anterior. La idea de traicionar su confianza me llenaba de inquietud. Decidí cambiar de tema para evitar profundizar más en mis sentimientos encontrados. ¿Has probado la paella del restaurante cerca del hospital? Dicen que es la mejor, comenté tratando de distraerme. No he tenido tiempo, siempre estoy atrapado en el quirófano, respondió él con una risa suave. Pero me encantaría ir contigo algún día. El comentario me hizo sonreír involuntariamente, pero también me dejó inquieta. La idea de salir con él fuera del entorno laboral parecía arriesgada y tentadora al mismo tiempo. Al finalizar nuestra conversación, nos quedamos en silencio durante unos momentos, mirándonos fijamente como si ambos supiéramos que estábamos al borde de cruzar una línea invisible entre lo profesional y lo personal. Fue entonces cuando él se acercó un poco más hacia mí y nuestras manos se tocaron brevemente sobre la mesa. Ese contacto fue suficiente para encender algo dentro mío que creía apagado hacía mucho tiempo. En un impulso ciego e irrefrenable nos besamos, un acto impulsivo que cambió todo entre nosotros. El beso fue breve pero intenso, sentí como todo mi ser vibraba ante esa conexión inesperada y profunda que había surgido entre nosotros. Sin embargo, cuando nos separábamos, la realidad me golpeó con fuerza. Estaba casada y esto no podía continuar así. Regresé al trabajo sintiéndome confusa pero viva por primera vez en años. Cada mirada hacia Alejandro ahora era diferente,
había algo más allá del respeto profesional que antes existía entre nosotros. Esa tarde pasé horas pensando en las repercusiones posibles de ese beso, no solo por mi matrimonio sino también por nuestra carrera profesional juntos. En el quirófano cada corte preciso parecía recordar esa chispa entre nosotros, cada paciente operado era un recordatorio del riesgo que estaba asumiendo al involucrarme emocionalmente con él. Al final del día, decidí salir antes del trabajo para evitar cualquier encuentro accidental con Alejandro. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo sucedido entre nosotros y cómo afectaría mi vida diaria en el hospital y fuera de él. Mientras caminaba hacia el coche estacionado frente al hospital, no podía dejar de pensar en ese beso robado y las posibilidades que se abrían ante mí. Estaba atrapada entre dos mundos, uno seguro pero vacío junto a Javier y otro vibrante pero incierto junto a Alejandro. Al llegar a casa encontré a Javier esperando nuevamente con una cena servida sobre la mesa. Esta vez era una tortilla española bien elaborada pero fría al igual que nuestra relación actual. Me sonrió como si nada hubiera cambiado entre nosotros, sin embargo, sentí el peso del secreto oculto como una sombra detrás de mis pensamientos. La noche avanzó lentamente mientras intentaba mantener conversaciones triviales sobre nuestro día sin dejar escapar ni una pista sobre mis verdaderos sentimientos o mis encuentros recientes con Alejandro. Cada palabra sonaba vacía mientras yo luchaba contra la culpa creciente dentro mío por lo que había hecho. Finalmente me fui a dormir sintiéndome dividida y ansiosa por lo que vendría después. ¿Podría seguir ignorando esta nueva conexión emocional? ¿O tendría que enfrentar mis sentimientos reales hacia ambos hombres? La incertidumbre comenzaba a consumir cada rincón de mi mente mientras cerraba los ojos esperando encontrar alguna claridad en medio del caos emocional que había desatado aquel beso inesperado con Alejandro. El día siguiente en el hospital transcurrió con una tensión palpable. A pesar de que intentaba concentrarme en las cirugías programadas, mi mente vagaba hacia Alejandro. Cada vez que cruzábamos miradas, una chispa de complicidad iluminaba el ambiente, pero también traía consigo un torrente de culpa. La imagen de su sonrisa seguía grabada en mi mente, y el eco de nuestro beso resonaba en cada rincón del quirófano. Durante la pausa para el café, decidí acercarme a la máquina expendedora. Mientras esperaba que el café cayera en la taza, noté a Alejandro al otro lado de la sala. Estaba hablando con un grupo de médicos, su risa resonando como un canto lejano que me atraía. Me pregunté si él también pensaba en mí o si había logrado dejar atrás aquel momento. Cuando finalmente me acerqué a él, un silencio repentino se apoderó del grupo. Las miradas curiosas se posaron sobre nosotros y sentí como la incomodidad comenzaba a crecer. ¿Cómo va todo?, le pregunté tratando de sonar casual. Bien, respondió él, su voz suave contrastando con el bullicio del hospital. ¿Y tú, listo para otra jornada intensa? Siempre, respondí con una sonrisa forzada. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, pero bajo la superficie había rocas afiladas que amenazaban con romper la calma. Poco después, nos encontramos en una sala vacía mientras esperábamos a que llegara un paciente. La tensión era palpable y no pude evitar acercarme un poco más a él. En ese instante nuestros labios se encontraron nuevamente como si el mundo exterior se desvaneciera por completo. Fue un acto impulsivo y vulnerable, no había palabras necesarias para describir lo que sentíamos. Sin embargo, después de ese encuentro robado, una sombra de culpa se deslizó sobre mí como una niebla densa. La idea de lo que estaba haciendo me atormentaba mientras regresaba a mis tareas diarias. A pesar de los momentos compartidos con Alejandro, mi vida familiar seguía ahí, inmutable y demandante. Esa tarde recibí un correo electrónico inesperado, una oferta para trabajar en un prestigioso hospital en Alemania durante 2 años. El mensaje resaltaba mis logros y cómo sería una gran oportunidad para avanzar en mi carrera profesional. La idea de mudarme al extranjero era tentadora, podría dejar atrás las tensiones diarias y comenzar de nuevo. Al mismo tiempo, podía ignorar lo que estaba sucediendo entre Alejandro y yo. Cuando se lo mencioné durante nuestra próxima conversación privada en la cafetería del hospital, su expresión cambió drásticamente. ¿Te irías?, preguntó con tono serio. Es solo una oferta, respondí rápidamente aunque sabía que había algo más profundo detrás de mis palabras. Pero, ¿y nosotros?
Su mirada era intensa, podía sentir cómo cada palabra pesaba entre nosotros como una losa. No lo sé, murmuré sin poder mirarlo a los ojos. La confusión me envolvía, deseaba mantener nuestra conexión pero también anhelaba claridad sobre mi futuro. La conversación terminó abruptamente cuando sonó mi teléfono móvil. Era mi esposo preguntando si podía pasar por casa esa noche para cenar juntos. La rutina familiar me esperaba con los brazos abiertos mientras yo trataba de reconciliar mis deseos personales con mis responsabilidades maritales. Esa noche sentí que la culpa consumía cada bocado de la cena familiar, incluso las risas compartidas sabían amargas al recordar mis encuentros secretos con Alejandro. Mi esposo parecía estar intentando acercarse más a mí últimamente, me preguntó sobre mi día y mostró interés genuino en mis actividades laborales. Mientras hablábamos sobre nuestros planes para las fallas que se aproximaban, algo dentro mío se retorcía al pensar en cómo podría disfrutar esas festividades sin sentirme atrapada entre dos mundos opuestos, el amor familiar y la nueva conexión emocional que florecía junto a Alejandro. A medida que las semanas avanzaban y las fallas se acercaban rápidamente, cada encuentro clandestino con Alejandro se volvía más significativo pero también más complicado. Un día decidimos encontrarnos después del trabajo en el parque junto al Turia. Necesitábamos hablar sin las presiones del hospital o las miradas curiosas de nuestros colegas. El parque estaba lleno de familias disfrutando del sol primaveral y niños corriendo entre risas contagiosas. Nos sentamos en un banco apartado donde podíamos observar todo sin ser vistos fácilmente. Las flores comenzaban a florecer y el aire olía a tierra fresca. Todo parecía perfecto excepto por la tormenta emocional que llevábamos dentro. Nuestra conexión es real, dijo Alejandro finalmente rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. No podemos seguir así. Lo sé, respondí sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre mí como una losa pesada. Pero tengo miedo. ¿Miedo a qué? Su mirada era profunda e inquisitiva, podía ver su deseo sincero por entenderme mejor. A lo que pueda pasar si decido seguir adelante contigo, admití casi susurrando mientras giraba la cabeza hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. Alejandro tomó mi mano suavemente, esa pequeña acción encendió aún más la confusión dentro mío mientras recordaba mi vida actual, los compromisos familiares y las expectativas sociales pesaban como cadenas invisibles atándome al pasado. En ese instante vulnerabilidad nos envolvió completamente, sabía que no podíamos seguir así indefinidamente sin enfrentar nuestras decisiones futuras. Pero antes de poder profundizar más en nuestras conversaciones sobre lo que significaría dar ese paso hacia adelante juntos o separados, escuchamos risas cercanas, un grupo de niños jugando cerca interrumpió nuestro momento íntimo. Ambos intercambiamos miradas nerviosas antes de levantarnos rápidamente del banco como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo indebido. Mientras caminábamos juntos hacia la salida del parque sintiendo esa mezcla extraña entre alegría y ansiedad por lo desconocido ante nosotros, no podía evitar pensar qué pasaría si realmente tomara aquella oferta laboral lejos de Valencia, o qué pasaría si decidiera quedarme aquí con todo lo conocido pero insatisfactorio. Las decisiones parecían inminentes mientras nuestros caminos comenzaban a bifurcarse cada vez más claramente ante nuestros ojos llenos de incertidumbre y deseo oculto por descubrir qué significaría realmente seguir adelante juntos o permanecer atados a nuestras vidas actuales sin cambios significativos ni esperanzas renovadas. La semana siguiente el ambiente en el hospital se tornó aún más tenso. A pesar de que las rutinas diarias continuaban, había un aire de inquietud que me envolvía. Mi amiga Clara, con su mirada perspicaz, comenzó a notar mis cambios de humor y mis constantes distracciones. Las conversaciones que antes fluían con facilidad entre nosotras ahora se volvían incómodas. Sabía que algo no estaba bien, y aunque intentaba ocultar mi relación con mi colega, la presión aumentaba. Un día, mientras tomábamos café en la cafetería del hospital, Clara me lanzó una pregunta directa. ¿Estás bien? Te he visto más distraída últimamente. La respuesta se quedó atascada en mi garganta. No podía compartir lo que realmente estaba pasando. En su lugar, sonreí y respondí con ligereza. Solo un poco cansada. Sin embargo, su expresión no se convenció del todo. Las semanas pasaron y los rumores sobre el nuevo médico empezaron a circular.
Algunos colegas murmuraban sobre su profesionalismo y otros comentaban sobre su atractivo. Era inevitable que la atención se centrara en él, incluso había quienes insinuaban que había algo más entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba sus nombres juntos en una conversación ajena. A pesar de la creciente presión, encontré consuelo en esos momentos robados a la rutina diaria. Pasamos varias tardes juntos después del trabajo, explorando los rincones de Valencia, hablando de nuestros sueños y anhelos. En una de esas noches tranquilas junto al río Turia, compartimos nuestras preocupaciones sobre el futuro. ¿Y si todo esto termina mal?, le pregunté un poco temerosa. No puedo perder lo que tengo. Su mirada era firme mientras respondía, a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Esa noche decidimos dar un paso más allá, pasamos la noche juntos en su apartamento. La conexión emocional creció entre nosotros como una planta sedienta que finalmente recibe agua. En ese espacio íntimo sentí una mezcla de alegría y culpa, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más. Pero al despertar a su lado esa mañana, comprendí lo complicado que se había vuelto mi mundo. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mientras me vestía para regresar a casa, no podía evitar pensar en mi esposo y cómo todo esto afectaría nuestra vida familiar. Las responsabilidades pesaban sobre mis hombros como una losa inamovible. El día transcurrió con normalidad hasta que recibí una llamada inesperada de mi esposo mientras estaba en el quirófano. Su voz sonaba diferente, había algo en ella que me hizo sentir inquieta. ¿Te gustaría cenar esta noche? He estado pensando en nosotros, dijo él con tono serio. Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. La idea de pasar tiempo con él me llenó de ansiedad, sabía que no podría ocultar por mucho tiempo lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Al mismo tiempo me sentía atrapada entre dos mundos, uno seguro pero insatisfactorio y otro lleno de incertidumbre pero vibrante. Esa noche decidí asistir a la cena sin saber qué esperar realmente. La mesa estaba elegantemente puesta y las velas parpadeaban suavemente mientras nos sentábamos frente a frente. Las primeras palabras fueron banales, hablar del clima o del trabajo, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Quiero saber cómo te sientes, dijo él al mirarme directamente a los ojos. Su sinceridad era abrumadora, yo deseaba poder ser honesta también pero el miedo me paralizaba. Creo que estamos bien, respondí evasivamente mientras jugaba nerviosamente con mi servilleta. Sin embargo, las preguntas siguieron fluyendo como un torrente imparable y cada respuesta mía parecía alejarme aún más de la verdad oculta tras mis acciones recientes. Al finalizar la cena, decidí ser valiente por primera vez desde hacía semanas. He estado pensando tal vez deberíamos intentar hacer algo diferente para revitalizar nuestra relación. Mis palabras salieron casi como un susurro cargado de carga emocional. Mi esposo asintió lentamente mientras su mirada mostraba sorpresa mezclada con esperanza, sin embargo, sabía que no podía seguir así por mucho tiempo sin enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Después de esa cena reveladora regresé al hospital sintiéndome más confusa que nunca. La relación secreta seguía creciendo mientras mi vida familiar intentaba mantener una fachada normal ante todos aquellos ojos curiosos del entorno laboral. Clara continuó observando mis cambios sutiles. Incluso llegó a preguntarme si había alguien más en mi vida cuando notó cómo sonreía al recibir mensajes inesperados durante el día. Una tarde particularmente tensa después del trabajo decidí salir a caminar por el parque junto al río para despejar mi mente atormentada por los pensamientos contradictorios sobre qué camino tomar en adelante. Mientras caminaba sola absorbida por mis pensamientos escuché risas familiares resonando a lo lejos. Eran niños jugando junto a sus padres disfrutando del sol primaveral valenciano. En ese momento vi pasar a Clara acompañada por un grupo de colegas riendo despreocupadamente. Su mirada se cruzó brevemente con la mía antes de volver a reírse sin darse cuenta del torbellino interno por el cual atravesaba yo misma. La sensación de ser observada creció como una sombra acechante tras cada encuentro casual o conversación superficial dentro del hospital. El peso del secreto comenzaba a hacerse insostenible. Decidí enviarle un mensaje al colega esa misma noche: necesitamos hablar. A pesar del nerviosismo palpable antes de presionar enviar,
sabía que las decisiones debían tomarse pronto para evitar consecuencias aún peores en nuestras vidas personales y profesionales. Los días siguientes fueron un maratón emocional donde cada encuentro furtivo parecía intensificarse bajo la presión creciente del entorno laboral y las expectativas familiares. Finalmente llegó el momento tan esperado cuando pude verlo nuevamente fuera del horario laboral. Nos encontramos en nuestro lugar habitual junto al río donde todo había comenzado meses atrás. Pero esta vez sería diferente, ambos sabíamos instintivamente que tendríamos que enfrentar lo inevitable. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por esa conexión tan intensa? El aire del parque junto al Turia era fresco y envolvente, pero la tensión en mi pecho no se disipaba. Al verlo acercarse, una mezcla de alegría y ansiedad me invadió. Ambos éramos conscientes de que cada encuentro se volvía más complicado, más cargado de emociones. La idea de lo que habíamos construido en secreto me llenaba de un extraño sentido de libertad, pero también de miedo. ¿Cómo estás?, preguntó él con una sonrisa que intentaba ocultar su propia inquietud. Bien, respondí, aunque mi voz sonaba un tanto temblorosa. La verdad es que no estaba bien. Mi esposo había comenzado a mostrar interés en nuestra relación, y eso complicaba aún más las cosas. Las cenas familiares se habían vuelto más amenas, con él intentando revivir momentos perdidos. ¿Y el trabajo? Todo en orden, continuó, tratando de mantener la conversación ligera. Más o menos, murmuré. La presión por cumplir con mis responsabilidades laborales era abrumadora. A veces pensaba que el hospital era un campo de batalla donde las emociones se desbordaban entre cirugías y urgencias. Pero ahora había otro tipo de batalla en mi vida, la lucha interna entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Él se sentó a mi lado en el banco del parque, y por un momento todo pareció calmarse. Miramos el agua del río fluir suavemente, como si nos recordara la fragilidad de nuestras decisiones. Esa calma fue interrumpida por su voz firme. Tengo que decirte algo, comenzó girándose hacia mí con una expresión seria en su rostro. ¿Qué ocurre?, inquirí, sintiendo como mi corazón aceleraba. He estado pensando mucho sobre nosotros, pausó buscando las palabras adecuadas. No quiero seguir así sin saber qué piensas realmente. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco distante. ¿Qué pensaba realmente? La conexión emocional que habíamos forjado era intensa y sincera, pero también era un laberinto del cual no sabía si podría salir sin lastimarme a mí misma o a otros. Es complicado, respondí finalmente sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. No quiero presionarte, dijo él rápidamente como si pudiera leer mis pensamientos. Pero tengo la sensación de que esto puede ser algo más. En ese instante una sombra cruzó su rostro, quizás también él sentía el peso del secreto que compartíamos. Era como si cada palabra pronunciada estuviera cargada con el riesgo de perderlo todo o ganar algo inesperado. Mi esposo ha comenzado a esforzarse por mejorar nuestra relación, añadí con sinceridad. No sé si estoy lista para dar este paso. Él asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de mi situación. Lo respeto, dijo al fin. Pero no puedo evitar pensar en lo que podríamos ser juntos. La conversación se tornó pesada, la idea de renunciar a esa conexión me llenaba de dudas y remordimientos. Mientras hablábamos sobre nuestras aspiraciones profesionales y sueños compartidos en medicina, no podía evitar preguntarme hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esa conexión tan intensa. De repente un sonido familiar interrumpió nuestro diálogo, el tono del teléfono móvil vibrando en mi bolso me sacó momentáneamente del trance emocional en el que estaba sumida. Era un mensaje de mi esposo: te espero para cenar esta noche. Un recordatorio brutal de mis responsabilidades familiares. Debo irme, dije abruptamente mientras retiraba el móvil con manos temblorosas. ¿Te gustaría que te acompañara?, ofreció él con una mirada comprensiva. No es necesario, respondí rápidamente, no quería mezclar las cosas aún más ni arriesgarme a ser vista junto a él por alguien conocido. El camino hacia casa fue tortuoso, cada paso parecía llevarme más lejos de la claridad que anhelaba encontrar. En casa mi esposo había preparado una cena especial, paella valenciana adornada con mariscos frescos y verduras coloridas.
La mesa estaba dispuesta con esmero y las velas encendidas daban un aire romántico al ambiente. A veces me pregunto cómo hemos llegado aquí, dijo él mientras servía los platos con una sonrisa esperanzadora. No lo sé, tal vez hemos estado demasiado ocupados, respondí evasivamente mientras intentaba concentrarme en la comida frente a mí. A medida que avanzábamos en la cena, noté cómo él hacía esfuerzos genuinos por conectar conmigo. Preguntas sobre mi día laboral y comentarios sobre las fallas próximas llenaban los silencios incómodos entre nosotros. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo un eco doloroso del secreto oculto tras mis sonrisas forzadas. La noche avanzó y mientras lavábamos los platos juntos, sentí como su mano buscaba la mía momentáneamente, un gesto simple pero significativo que me hizo recordar lo importante que había sido nuestra relación durante años pasados. Pero también pensé en lo frágil que era esa estabilidad frente al torbellino emocional al cual me había expuesto con mi colega. Finalmente llegué a la cama sintiéndome agotada, los sentimientos encontrados me mantenían despierta mientras contemplaba el techo oscuro sobre mí. El sonido del silencio se convirtió en un eco constante, cada latido del reloj parecía marcar el tiempo perdido entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de posibilidades desconocidas. Al día siguiente volví al hospital sintiendo una carga pesada sobre mis hombros. Las miradas curiosas comenzaron a seguirme nuevamente tras los rumores recientes sobre la llegada del nuevo médico al equipo quirúrgico, mi colega, y eso solo intensificó mis dudas internas respecto a nuestra situación actual. Mientras revisábamos los casos del día juntos en su oficina pequeña pero acogedora, noté cómo sus ojos reflejaban preocupación cuando mencioné brevemente los esfuerzos recientes de mi esposo para acercarse más a mí. En ese momento comprendí cuán vulnerable era nuestra conexión secreta ante las realidades cotidianas. La vida familiar seguía reclamando su espacio mientras yo trataba desesperadamente de equilibrar todo sin romperme por dentro. Quiero ser honesto contigo, dijo él tras unos minutos cargados con tensiones acumuladas desde nuestro último encuentro fuera del trabajo. No puedo seguir adelante sin saber si hay alguna posibilidad para nosotros. Su declaración resonó dentro mío como una campana lejana. Sabía perfectamente cuán arriesgado sería tomar cualquier decisión ahora mismo, especialmente cuando ni siquiera estaba segura acerca del futuro inmediato ni sobre qué quería realmente para mí misma. Fue entonces cuando llegó la invitación inesperada, que espero este fin de semana para celebrar el cumpleaños familiar. Un mensaje simple pero devastador. No podía evitar sentir cómo cada palabra caía como una piedra pesada sobre mis decisiones futuras, una invitación difícilmente evitable. El fin de semana llegó rápidamente y con él, la presión de asistir a la celebración familiar. La invitación no solo representaba un compromiso social, era un recordatorio palpable de mi vida actual, de las expectativas que me rodeaban. Mientras me preparaba, el eco de las palabras de mi colega resonaba en mi mente: podríamos tener un futuro juntos. Esa idea, aunque tentadora, se sentía como una carga más. La mañana del cumpleaños, el sol brillaba sobre Valencia. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y la ciudad comenzaba a llenarse de color y vida. Sin embargo, en mi interior había una tormenta. La decisión de ir o no al evento familiar se tornaba cada vez más complicada. Mi esposo había estado mostrando un renovado interés por nuestra relación últimamente, algo que no podía ignorar. Había comenzado a hacer pequeños gestos, una cena sorpresa aquí, un mensaje cariñoso allá. Su esfuerzo era evidente y eso me hacía sentir culpable. Decidí ir al evento. Al llegar a casa de mis suegros, el ambiente era festivo. La familia estaba reunida en torno a una mesa llena de paella y vino tinto. Las risas resonaban en cada rincón mientras yo trataba de sonreír y participar en conversaciones triviales. Sin embargo, mi mente vagaba hacia el hospital y hacia él, mi colega, quien había transformado mis días laborales en algo más significativo. Durante la cena, mi esposo me miró con complicidad cuando le pasé el pan. Era un gesto simple pero lleno de significado. Su mirada buscaba conexión mientras yo luchaba por mantenerme presente. La conversación giró en torno a planes futuros, vacaciones familiares, proyectos personales. Todo lo que debería haberme emocionado parecía distante. Al terminar la cena, decidí salir al jardín para tomar aire fresco.
Necesitaba un momento para aclarar mis pensamientos y encontrar algún tipo de calma entre el ruido familiar. Mientras contemplaba las luces parpadeantes del patio, recordé las palabras que había compartido con mi colega sobre nuestros sueños profesionales y cómo habíamos planeado trabajar juntos en un proyecto innovador. De repente escuché pasos detrás de mí y me di la vuelta para encontrar a mi esposo acercándose con una copa en mano. ¿Te encuentras bien?, preguntó con preocupación genuina. No podía evitar sentir que su atención era reconfortante pero también inquietante, sus ojos buscaban respuestas que yo aún no tenía. Solo necesito un momento, respondí con una sonrisa forzada que no ocultó mi confusión interna. ¿Te preocupa algo?, insistió él. No, todo está bien, mentí sin querer profundizar en mis sentimientos contradictorios. En ese instante decidí que debía ser honesta conmigo misma. El dilema entre seguir adelante con mi matrimonio o explorar lo desconocido con mi colega se intensificaba cada día más. Al regresar al interior, vi a mis suegros hablando animadamente sobre los planes para las fallas. La tradición era importante para ellos y había algo hermoso en esa dedicación familiar que siempre había admirado. Pero también sentí que estaba fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo donde los compromisos pesaban menos. La noche avanzó y pronto llegó el momento del pastel de cumpleaños. Todos se reunieron alrededor mientras cantaban «Cumpleaños feliz». Miré a mi esposo soplar las velas, su sonrisa iluminaba su rostro pero también me recordó lo distante que nos habíamos vuelto el uno del otro. Después del festejo regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Mientras conducía por las calles iluminadas de Valencia, pensé en lo que realmente quería para mí misma y cómo podría equilibrar esas dos vidas tan diferentes. La estabilidad familiar que siempre había conocido frente a la emoción incierta que representaba mi relación secreta. A la mañana siguiente decidí ir al hospital antes del turno habitual, necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados. El ambiente en el hospital era tenso como siempre. Los pasillos estaban llenos de médicos apresurados y enfermeras organizando sus tareas diarias. Cuando finalmente lo vi en la sala de descanso, su expresión cambió al notar mi presencia, había una mezcla de sorpresa e inquietud en sus ojos. No esperaba verte aquí tan temprano, comentó mientras se servía café. Necesito hablar contigo, respondí sin rodeos. Se quedó quieto por un momento antes de asentir lentamente. Sabía que este encuentro podría definir muchas cosas entre nosotros. Nos encontramos en un rincón alejado del bullicio habitual del hospital donde pudimos hablar sin interrupciones. Comencé explicándole cómo me sentía atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi familia y los sentimientos profundos que comenzaban a florecer hacia él. Entiendo tu situación, dijo él después de escucharme atentamente. Pero también quiero ser honesto contigo acerca de lo que siento. Las palabras parecían pesar entre nosotros como si fueran una carga compartida. Ambos éramos conscientes del riesgo emocional involucrado pero también sabíamos cuánto habíamos llegado a significar el uno para el otro. ¿Y si tomamos un tiempo para pensar?, propuso finalmente él con cautela. No puedo seguir así, respondí casi sin pensarlo, ya no quería posponer decisiones importantes por miedo o culpa. En ese instante entró una enfermera interrumpiendo nuestra conversación. Ambos nos miramos sabiendo que teníamos poco tiempo antes de retomar nuestras responsabilidades laborales nuevamente. Mientras ella hablaba sobre unos pacientes críticos necesitados de atención inmediata, sentí la presión aumentar dentro mío, la realidad estaba llamando nuevamente sin compasión alguna por nuestros dilemas personales. Al final del día volví a casa sintiéndome más perdida que nunca tras aquella charla reveladora pero incompleta con él. Todavía tenía muchas preguntas sin respuesta y decisiones cruciales por tomar ante el futuro incierto que se presentaba ante mí. El día siguiente comenzó con un aire de incertidumbre. La noticia de la enfermedad de mi esposo había recorrido el hospital como un reguero de pólvora. Las miradas de preocupación y compasión me seguían en cada pasillo, mientras intentaba concentrarme en mis pacientes. La voz del nuevo colega resonaba en mi mente, planteando preguntas que no podía ignorar. ¿Qué haría si la situación se complicaba más? Esa tarde, después de una larga jornada, decidí salir a caminar por el parque junto al Turia. El aroma a paella que provenía de un restaurante cercano me recordó momentos felices compartidos con mi esposo.
Sin embargo, la imagen de mi colega aparecía entre las sombras del atardecer, recordándome lo que había comenzado a construir con él. Mientras caminaba, noté cómo las familias disfrutaban del tiempo juntos, riendo y jugando. Me senté en una banca y observé a los niños correr tras una pelota. En ese momento, la culpa me abrumó. ¿Era justo que yo buscara conexión en otro lugar cuando mi esposo enfrentaba una crisis? Pero también pensaba en lo que había descubierto con el nuevo médico, una comprensión mutua que me hacía sentir viva. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje de él: ¿podemos hablar esta noche? Necesito saber qué piensas sobre nosotros. Mi corazón se aceleró, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con un aspecto cansado pero decidido. Me miró y sonrió débilmente. He estado pensando mucho últimamente, dijo con voz suave. Quiero que hablemos sobre nosotros. La tensión llenó la habitación. Por un lado estaba su vulnerabilidad, por otro el anhelo por lo desconocido que representaba mi colega. Claro, respondí, intentando mantener la calma. Durante la cena intentamos hablar sobre cosas triviales, el clima, los planes para las fallas. Pero cada palabra parecía superficial frente a lo que realmente necesitábamos discutir. Finalmente él rompió el silencio: me gustaría que fuéramos a terapia juntos. El estómago se me encogió ante esa propuesta. Sabía que era un paso hacia adelante para nuestra relación, pero también era un recordatorio del abismo emocional en el que me encontraba. Sí, podríamos intentarlo, murmuré. Esa noche no pude dormir bien. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente mientras pensaba en el mensaje de mi colega. Al amanecer decidí responderle: sí, hablemos esta noche. La decisión ya estaba tomada, necesitaba claridad. El encuentro llegó rápidamente y nos encontramos en nuestra cafetería habitual. El aroma del café recién hecho envolvía el ambiente mientras él se sentaba frente a mí con una expresión seria pero esperanzada. Quiero ser honesto contigo, comenzó él sin rodeos. No puedo seguir así sin saber si hay algo real entre nosotros. Sus ojos buscaban los míos con intensidad. Lo hay, respondí casi sin pensarlo, las palabras salieron antes de poder detenerlas. Pero inmediatamente sentí una punzada de culpa al recordar a mi esposo esperándome en casa. Entonces debemos tomar decisiones, continuó él con determinación. No quiero ser solo un secreto más en tu vida. Las palabras resonaron como un eco inquietante dentro de mí. Sabía que había llegado al cruce entre dos caminos muy diferentes, uno seguro y familiar, otro lleno de incertidumbre pero prometedor. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente, sintiendo cómo la presión aumentaba dentro mío nuevamente. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando ansiosamente por mí en la sala. Su expresión mostraba preocupación y amor al mismo tiempo. Algo dentro mío se quebró al verlo tan vulnerable. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente. Bien, solo algunas cosas pendientes del trabajo, respondí evasivamente mientras trataba de contener mis emociones. Sin embargo, había algo más grande e inminente acechando entre nosotros. La verdad estaba allí pero no podía articularla sin romperlo todo. Los días siguientes fueron tensos. Cada mañana me despertaba sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos, uno donde cumplía mis deberes como esposa y cirujana y otro donde exploraba mis deseos más profundos junto a él. Una semana después del encuentro crucial en la cafetería, todo llegó a un punto crítico cuando recibí una llamada inesperada del hospital. Mi esposo había sido ingresado nuevamente debido a complicaciones relacionadas con su enfermedad. El camino hacia el hospital se sintió interminable. Cada semáforo parecía alargar mis pensamientos oscuros sobre lo que podría sucederle y cómo eso afectaría nuestras vidas juntas o separadas. Cuando llegué al hospital encontré a mi esposo rodeado por médicos y enfermeras. Su rostro mostraba signos visibles de dolor y fatiga extrema. Sentí como el miedo se apoderaba de mí mientras me acercaba lentamente hacia su cama. ¿Dónde has estado?, preguntó débilmente al verme entrar. No he dejado de pensar en ti, respondí mientras intentaba ponerme firme ante su mirada preocupada. La visita fue breve pero intensa.
Cada palabra intercambiada parecía cargar consigo todo lo no dicho entre nosotros durante los últimos meses. En ese momento crucial comprendí cuán frágil era nuestra realidad compartida y cuán fuerte era el vínculo emocional que aún nos mantenía unidos pese a todo lo demás. Al salir del hospital esa noche sentí una mezcla abrumadora de culpa e incertidumbre. Debía enfrentar mis sentimientos hacia ambos hombres antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras conducía hacia casa pensé nuevamente en las palabras de mi colega sobre tomar decisiones claras. Una elección inminente estaba ante mí, seguir adelante con lo seguro o arriesgarme por algo desconocido pero apasionante. Y así llegué al umbral entre dos mundos, donde todo podría cambiar para siempre sin saber qué camino elegiría finalmente ni cuáles serían las consecuencias para todos nosotros involucrados. Mientras caminaba hacia el parque junto al Turia, la brisa suave acariciaba mi rostro. La tarde se teñía de naranja y los sonidos de las familias disfrutando del fin de semana resonaban a mi alrededor. En ese momento la realidad se sentía distante, casi como un eco lejano. La decisión que había estado evitando me acechaba como una sombra. Mi mente estaba ocupada con el dilema que había tomado forma en las últimas semanas. La verdad sobre mi relación con él se había vuelto insostenible. Había pasado días pensando en cómo manejar la situación con mi esposo, quien había comenzado a notar algo extraño en mí. Su mirada inquisitiva era una constante en mis pensamientos, y cada vez que lo veía, el peso de la culpa se intensificaba. El encuentro inesperado con mi colega aquel día en el hospital había sido decisivo. Él me había mirado a los ojos y, sin palabras, había transmitido todo lo que ambos sabíamos: el final estaba cerca. La oferta de mudarse a otra ciudad era más que un simple cambio profesional, era una invitación a dejar atrás todo lo que conocía. ¿Pero a qué precio? Mientras me sentaba en un banco del parque, recordé la última conversación que tuvimos. Él había mencionado su deseo de buscar nuevas oportunidades, y aunque yo sabía que eso significaba separarnos, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. No puedo seguir así, me dijo con voz firme pero llena de tristeza. Su sinceridad me había golpeado como un rayo. La tarde avanzaba y las luces comenzaban a encenderse poco a poco. En mi mente las imágenes de nuestras conversaciones y risas compartidas se entrelazaban con los recuerdos de momentos felices con mi esposo. La vida familiar siempre había sido mi refugio, sin embargo, la chispa que había encontrado con él era innegable. Un par de niños corrían cerca de mí, riendo mientras jugaban a atrapar mariposas. Esa alegría infantil contrastaba con mis pensamientos sombríos. ¿Qué haría si él decidía marcharse? ¿Cómo podría enfrentar la soledad tras haber experimentado una conexión tan intensa? Las preguntas giraban como un torbellino en mi cabeza. Al final del día, cuando volví a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, su expresión seria y pensativa. Había preparado una cena sencilla pero deliciosa, paella valenciana, su plato favorito. Mi corazón latía desbocado mientras me acercaba a la mesa, cada bocado parecía cargado de significado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él al verme sentar. Normal, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada. Su silencio fue abrumador, podía sentir su preocupación flotando en el aire entre nosotros como una nube pesada. Sabía que estaba intentando ser paciente conmigo, pero también sabía que su intuición le decía algo más profundo. Después de cenar, decidí dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. La noche estaba fresca y clara, las luces iluminaban las calles estrechas y empedradas de Valencia mientras caminaba sin rumbo fijo. Cada paso resonaba como un eco del conflicto interno al que me enfrentaba. Al llegar al parque nuevamente vi una figura familiar al fondo, era él. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, no esperaba encontrarlo allí esa noche. Se acercó lentamente y nuestras miradas se encontraron por un instante eterno antes de que él hablara. No puedo seguir así, dijo finalmente. Necesito saber qué quieres hacer. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como si fueran una sentencia irrevocable. No podía negar lo evidente, nuestra conexión era real y poderosa, pero también destructiva para todos los involucrados. No sé si estoy lista para tomar esa decisión, respondí con sinceridad.
Hay tanto en juego. Él asintió lentamente, entendía la complejidad del momento tanto como yo. Lo sé, dijo, pero no quiero ser solo una opción más en tu vida ni quiero seguir siendo parte del secreto oscuro que nos envuelve. Su voz resonó en mis oídos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía realmente, miedo y anhelo entrelazados en igual medida. El silencio se volvió incómodo mientras ambos contemplábamos nuestras vidas entrelazadas por decisiones difíciles e inevitables. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar de un mensaje entrante en mi teléfono, un recordatorio del mundo exterior irrumpiendo en nuestro momento privado. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto de mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo volvería a casa. El pánico me recorrió al darme cuenta de lo cerca que estaba la verdad emergiendo incontrolablemente desde las sombras donde había intentado esconderla tanto tiempo. El tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina, cada segundo contaba ahora más que nunca. Debo irme, dije abruptamente mientras daba media vuelta hacia la salida del parque, no puedo hacer esto ahora mismo. Mientras corría hacia casa bajo las luces titilantes de Valencia, el peso del futuro se cernía sobre mí como una tormenta inminente lista para estallar sin previo aviso. El dilema no solo afectaría mis decisiones personales sino también aquellas profesionales, cada acción tendría consecuencias irreversibles. Cuando finalmente llegué a casa encontré todo oscuro. Solo iluminaciones suaves provenían de la cocina donde sabía que mi esposo estaría esperando ansioso por respuestas o tal vez solo deseando tenerme cerca nuevamente sin importar lo complicado que todo hubiera llegado a ser. Al abrir la puerta lentamente para no hacer ruido alguno sentí como los latidos acelerados marcaban cada paso. ¿Sería este el momento donde todo cambiaría? Y entonces lo vi allí sentado frente al fogón apagado, sus ojos reflejando preocupación pero también amor genuino por mí. ¿Dónde has estado?, preguntó suavemente mientras yo cerraba los ojos ante su mirada penetrante. La verdad estaba lista para salir disparada desde lo más profundo.